Otro, por supuesto, es el coronavirus que nos ocupa la mayor parte del tiempo y que nos hace pensar en la forma de atención que ha migrado, que se ha ayornado, como todas las actividades, en los centros privados de las clínicas médicas, por ejemplo, la neoclínica, ¿no? Allí está Marce Ortiz. Así es. Adelante, Marce, con Hipólito Scandisi, quien es el director de Neoclínica. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buen día para todos en Punta La M. Tal cual como decían, estábamos con el doctor Hipólito Scandisi, director médico de la Neoclínica, bueno, para hablar de esta suerte de protocolo de abordaje del COVID-19 aquí también dentro de la misma Neoclínica, donde se han tenido que reprogramar turnos. Bueno, hay una ingeniería de armado diferente, de atención al público diferente con el tema del coronavirus. Bueno, Hipólito, gracias por recibirnos. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, obviamente en el marco de contingencia de lo que es esta pandemia del coronavirus, todas las instituciones públicas y privadas hemos tenido que reprogramar, sobre todo nuestra logística y nuestra funcionalidad diaria. ¿Y por qué? Porque tenemos que seguir, obviamente, los protocolos internacionales, nacionales, provinciales y municipales en cuanto a la protección de la gente. Sabemos que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, son de mucha afluencia de gente y, sobre todo, gente que está con alguna patología. Entonces, ¿qué hicimos y cómo armamos nuestra logística para funcionalidad? Lo primero que hicimos es poner una línea telefónica que está saliendo en todos lados, que es propia de la Neoclínica, para que los pacientes con síntomas respiratorios consulten a esa línea telefónica. Van a ser atendidos por personal médico o de enfermería, los cuales van a saber discernir técnicamente si ese paciente tiene que venir o no tiene que venir a la institución. Posteriormente también hemos diagramado que los turnos fueran diferidos, los turnos de consultas comunes, de especialidades como traumatología, controles clínicos, controles de niños sanos, las fichas de los colegios, diferidas a 15 días posteriores. Los turnos para diagnósticos por imágenes que no son de urgencia, que son de frecuencia normal o de control. Tenemos que evitar, bajo todo punto de vista, que la gente concurra a los centros de salud, donde van a estar, por supuesto, acumulado la mayor cantidad de patologías y en este caso de virus, que concurra solamente en el caso de tener alguna enfermedad respiratoria grave o tenga alguna duda en cuanto a su enfermedad respiratoria y que primero, si puede, consulte ese número de teléfono. Entonces ya pasa varios filtros antes de venir a la institución de salud y con esto evitamos esa recirculación de gente y por supuesto hacemos caso a las medidas que estamos cumpliendo por el gobierno nacional y provincial de que tenemos que estar en cuarentena. Sí o sí es fundamental. Este es un virus que no tiene, por empezar, vacuna, que es fácilmente contagiable, por lo tanto la única herramienta y arma que tenemos para combatirlo es la prevención, y en este caso la prevención es el aislamiento. Por eso hay que entender, la sociedad tiene que entender que no tiene que salir a la calle a pasear. Yo vengo a la mañana temprano y veo muchas personas que están paseando en la calle, salieron a caminar, salieron a hacer su actividad física. No, son 15 días nada más de conciencia social, de prevención. Con eso podemos llegar a determinar que no tengamos un pico como tuvo Italia, como tuvo España, un pico grande de enfermedad y disminuir la cantidad de casos fatales que tengamos en el país. Doctor. Podemos dar el número, es 156-021-195, 156-021-195, el número que tiene la NEO dispuesta para aquellas personas que tengan alguna afección de tipo respiratorio. Exactamente, y sobre todo tener en cuenta, como siempre lo venimos repitiendo, y están todos los protocolos y masivamente hay mucha información, todos los pacientes o personas que vienen de los países que siempre hablamos como China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, y ahora se agregó Chile y Brasil, que presenten algún síntoma como fiebre, primero como síntoma cardinal, tos, dolor de garganta o falta de aire, eso sí tienen que consultar inmediatamente, sobre todo las personas que vienen de esos países en los últimos 14 días. Es fundamental. Si tienen síntomas, obviamente serán atendidos aquí, serán puestos en resguardo, en cuarentena, ya sea en internación o en su domicilio con las indicaciones correspondientes. Paola, el doctor te escucha. Sí, Marce y doctor Hipólito, recién mencionaba el hecho de por favor tomar conciencia y quedarse en su casa. Esto que surgió nuevamente como concepto, que es el distanciamiento social, el posponer viajes, por ejemplo, ni hablar de la forma de saludarse, de mantenerse en su casa, el hashtag quedarte en tu casa. De todas maneras, hay gente que ha viajado, tenía los paquetes comprados, incluso en Buenos Aires se conoció gente que se fue de vacaciones ayer,
a pasar la cuarentena a un lugar como Montehermoso, por ejemplo, ¿no? Hay una falencia o en la comunicación o en la educación que nos toma a todos por sorpresa en este virus nuevo. Pero hay gente que se fue a pasar la cuarentena en familia a otro lugar. Eso, más allá de lo que el sentido común indica, ¿está bien pasar la cuarentena en otro lugar, tomarnos como si fuera un mini encuentro familiar sin interactuar con gente o quedarnos en nuestro domicilio? El tema del distanciamiento social, doctor. Exactamente, eso lo estuve viendo ayer y realmente no es una cuestión de comunicación porque la comunicación ha sido muy fluida en estos últimos tiempos, somos todos testigos que ha habido mucha comunicación, es una cuestión, te vuelvo a repetir, de responsabilidad social y responsabilidad en cuanto al prójimo. La verdad que tenemos que disminuir ese traslado de personas a otro lado. Si vos decís, bueno, sí, me voy con mi familia en cuarentena, me voy a la sierra con mi familia, pero esa ida con tu familia, ¿qué provocó? Que te movieras, que estuvieras en contacto con otra gente, que tengas que ir a cargar nafta, que tengas que ir a comprar cosas, que tengas que ir a un montón de lugares para poder aislarte en un lugar extraño a tu casa. No, lo ideal es quedarte en tu casa, en tu núcleo y en tu hábitat, con todas las medidas preventivas que ya están totalmente dadas en todos los medios de comunicación y cumpliendo a rajatabla estos 14 días estas medidas. Doctor, buen día. Conoce a la perfección lo que es la parte pública, la parte privada, porque lo ha visto en primera persona en el hospital. En el caso indeseado, pero hay que preguntarlo también en esto de suposiciones, que masivamente los infectados sumen en la ciudad de Río Cuarto. Sanitariamente estamos en condiciones de albergar, no digo un gran brote, pero sí que, no sé, un centenar de personas estén en esa situación, y más si tenemos en cuenta la relación Hospital San Antonio de Padua con, la mayoría de los pueblos del sur de la provincia. A ver, todos los hospitales y todas las clínicas privadas estamos preparadas, estamos en contingencia, estamos preparando salas especiales, salas de internación especiales, obviamente las terapias intensivas que tenemos están preparadas a full con los aparatos de asistencia respiratoria mecánica necesaria, pero obviamente ninguno de los países, ni el primer mundo estuvo preparado para una pandemia. Ustedes lo están viendo por televisión, Italia, España. Entonces, a ver, nadie está preparado para semejante pandemia. Por eso es que uno hace énfasis en la prevención. Los respiradores para asistencia respiratoria mecánica están limitadas, las camas en terapia intensiva están limitadas en todo el mundo. Uno no espera una pandemia de estas. Entonces, por eso debemos hacer mucho hincapié, y ustedes como medios de comunicación, la verdad que excelente ayudarnos en esto de la comunicación y quedarse en su casa, porque es la única forma de cortar el virus y evitar el riesgo y la enfermedad, sobre todo de los adultos mayores, que son la población de riesgo para este virus, que son los que van a necesitar asistencia respiratoria mecánica en mayor proporción. Entonces, esa población es la que con mayor medida se tiene que quedar en su casa, leyendo, jugando, haciendo lo que sea, lo que quieran, pero quedarse en su casa y salir únicamente por razones de máxima necesidad, o comprar alimentación, o ir a la farmacia, y nada más, porque es cierto lo que vos me planteás del sistema de salud público-privado. Ningún país está preparado para una pandemia de estas. Bien, y doctor, usted recién hablaba de cifras, y para pasar en limpio, a grandes rasgos, se hablaba de que el 80% de los infectados pueden resolver el virus por motus propio o por el sistema inmunológico propiamente, que solo el 15% tiene algún grado de complicación un poco más importante, y que el 5% restante es la población con complicaciones severas, que son los números que se están viendo de lamentablemente fallecimientos. Entonces, es como para repasar un poco, ¿no? Frenar el impacto que pueda tener sobre ese pequeño porcentaje, que es del 15 y el 5% respectivamente, que pueden tener complicaciones severas, serias. El resto, en el caso de que el virus progrese, y va a pasar, que va a haber muchos más contagios, puede resolverse y tener el ciclo de un virus normal, sin complicaciones.
Exactamente, así es, así es. Por eso tenemos que poner énfasis en ese porcentaje que es el grupo de riesgo. A ver, son personas mayores de 75 años, 80 años, de la tercera edad, o personas que tienen preexistencias, patologías preexistentes como inmunodepresiones, diabetes severas, cardiopatías. Todas esas personas son las que están en ese porcentaje que vos dijiste recién de posibles factores de riesgo y de pacientes en riesgo. A ellos tenemos que protegerlos más. Entonces, a ver, yo puedo tener 40 años, 40 y pico y un sistema inmunológico perfecto, pero si yo deambulo, si no ando y si no recurro, hago las medidas necesarias de aislamiento, voy a contagiar a esa persona. Voy a perjudicar a esa persona. Tenemos que pensar en el prójimo. Yo creo que esta es una demostración, como vuelvo a repetir, de la responsabilidad social y de cómo trabajemos como unidad, como país, como ciudad, como provincia, como sociedad. Realmente están dadas las condiciones para que nosotros podamos hacer muy buen trabajo porque nos adelantamos y estuvimos viendo qué pasó en nuestro país. Tenemos tiempo de hacer las cosas muy bien acá, pero si no lo tomamos con la responsabilidad que se merece, no con el miedo, con la responsabilidad, que son dos cosas distintas, no lo vamos a poder combatir y hacer una meseta de aumentos de casos, pero meseta, no un pico exabrupto. Tenemos que cuidar a nuestra tercera edad y tenemos que cuidar a nuestro prójimo. Doctor, le hago la última mía, en carácter bien técnico, para que se entienda y perdón la ignorancia, esto supongo cuando va un paciente, tiene el virus, ¿cómo se dan cuenta ustedes, vía supongo análisis de sangre, que es el COVID-19 y que no es una gripe, digamos, de las comunes? ¿Dónde está, en qué parámetros de los que se analizan está la diferencia? Exactamente, muy buena pregunta. Porque la sintomatología clínica es igual que cualquier gripe. Nosotros cuando viene un paciente que nos dice, a ver, tengo tos, fiebre, dolor de garganta y vengo de uno de estos países, automáticamente ese paciente se lo aísla, se lo trata en una habitación particular y automáticamente se le hace un panel que es un análisis de sangre para los virus comunes que tenemos nosotros estacionales de la gripe. Automáticamente se le hace un hisopado faríngeo, que es una muestra, en la cual se envía a Buenos Aires, vía Córdoba, al Malbrán, que es el laboratorio central de la República Argentina, que es el que hoy únicamente está autorizado para dar positivo o negativo para coronavirus. Mientras tanto, mientras esperamos los 3, 4, 5 días que venga el resultado, ese paciente se encuentra internado en aislamiento con todas las medidas de protección, ya sea para él y para todo el personal que lo atiende, y ahí se espera obviamente el resultado positivo y negativo. Mientras tanto se lo va monitoreando clínicamente para que este paciente, obviamente no decaiga o evolucione favorablemente. Bueno, muy bien, entonces, Hipólito Scandisi, el director médico de la Neoclínica, con el número que repetimos y que figura en pantalla, doctor, lo repetimos, es el 358-6021-195, para atender emergencias, dudas, consultas. ¿Es así, doctor? Exactamente, sí, sobre todo para la persona que tiene alguna afección respiratoria y tiene duda, decir, bueno, puedo tener este virus, puedo tener otro, ¿qué hago? ¿Voy a la clínica? ¿No voy a la clínica? Este es el número, lo va a atender un profesional médico o de enfermería que está capacitado para decirle, bueno, sí, concurra o no, espere 48 horas, espere 72 horas, y con esto evitamos la sobrepoblación en las instituciones de salud, que son las más complicadas para, en este caso, el trabajo. Hablando de eso, y ya la última, ¿cómo manejan la sobrepoblación de gente capacitada en las clínicas? ¿Se van rotando los turnos? ¿Van cumpliendo para no estar todos juntos, por ejemplo, el equipo de médicos? ¿Hay rotación? ¿Hay guardias? ¿Cómo se manejan ahí? Hay rotación, por ejemplo, depende de las especialidades, están rotando. Ginecología y obstetricia están viendo 3 gineco-obstetras por día y no los nuevos 10 que tenemos de staff. Claro. Vamos haciendo la rotación, vamos tratando por servicio de ver la cantidad de profesionales que tenemos, y sí, vamos disminuyendo, porque obviamente hemos disminuido la demanda de turnos, por lo tanto vamos a disminuir la oferta para que los profesionales de la salud sean protegidos también, que es fundamental. Tenemos que protegernos entre nosotros porque vamos a tener que trabajar mucho y en conjunto entre los profesionales de salud. Doctor, gracias, Marce. No, de nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta el próximo contacto. Bueno, claro, y está bueno. Es muy bueno escuchar a profesionales así con tranquilidad,
con responsabilidad, que es una palabra fundamental. Digo, no con miedo, con responsabilidad. Claro, explicando el porqué, ¿no? El porqué en números reales, el impacto, la solidaridad, la responsabilidad y la solidaridad con el prójimo, que puede ser el posible factor de riesgo, la población en riesgo que puede afectarse con nuestra aportación del virus. Lo que decía del aglomeramiento de gente, por supuesto, ¿qué quieren evitar? Porque están los teléfonos 0800. Si tenés síntomas, llama y te va a ver gente profesional a tu domicilio. No vayas vos a una clínica, porque evidentemente si vas, vos no sabes si tenés el virus o no, pero si lo llegas a tener, contagias al que se te sienta al lado, al que sin querer tocas, al que... entonces, ahí esas cosas hay que ver, ahí está la responsabilidad de cada uno. Igual, la gente que iba y que hacía colas interminables en el supermercado, si tenés el virus, si fuiste al súper y estuviste en contacto con un centenar de personas, a alguien a lo mejor lo terminas contagiando. Entonces, en estas cuestiones de responsabilidad es fundamental. Hay un video que se viralizó ayer, bueno, mucho contenido en las redes, de un conferencista que explicaba en cuestiones de salud cómo se propaga el virus y cómo se comporta con un cuadro de ajedrez. Muy bueno. ¿Lo viste? Muy bueno. Bueno, muy interesante, porque no es que un portador contagie a dos, puede comenzar con dos, pero es proporcionalmente tan tremenda la cifra de contagio y tan rápida que se llega a, trillones en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Es un artículo que dice hay y un número que es imposible de ver porque es tan grande. Claro. Es una historia que una vez contamos de cómo dicen que se había fundado el ajedrez. ¿Cómo se formó? No, en realidad, cómo se lo presenta un tipo, un vasallo de la corte, un rey hindú. Claro. Al juego del ajedrez. Y se apasionó tanto del ajedrez el rey que le dice el vasallo, le dice el rey, ¿cómo te puedo pagar? No, dice, pedime lo que vos quieras, me has hecho feliz, perdí mi hijo en un combate, en una guerra. No, dice, simplemente con granos de trigo. ¿Con un grano? Sí, dame un grano en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así va exponencialmente sumando. 8, 16, 32, 64. Claro. Imagínense. Hasta que termina en una cifra que no existe en granos. Grano de trigo eran. Trigo. Los matemáticos del reino no podían sacar la cuenta porque era un número que nunca habían imaginado y que es imposible decirlo. Y que una vez leí que si esa cantidad de trigo se distribuyese en trenes, daría 2 veces de vuelta a la Tierra. Bueno, impresionante, ¿no? Una manera práctica y lógica para explicar la propagación y por qué la importancia de el quedarse quieto, el quedarse en la casa para evitar la propagación del virus, que es muy rápido. Bien, vamos al diario. ¿Al diario o tenemos el mapita con todos los...? Vamos al mapa. Esto es buenísimo, porque es en tiempo real. Sí. En tiempo real, la cantidad de países y con los contagios que tienen y con los muertos. Vemos aquí, China, casos, muertes y la gente que se han recuperado, 68.700 chinos que se recuperaron. Bueno, lo de Italia realmente, que ha sido extremo con 2.158. China en la punta, con los recuperados que son, que marca la punta, la tendencia de lo que está pasando. Claro, pensemos que Wuhan tiene 12 millones de habitantes, casi lo mismo que la República Checa, por ejemplo, ¿no? Claro, pero también salía un cuadro en el día de hoy en donde se empezaron a tomar las medidas, ¿no?, anticipándose a los hechos. Entonces, por eso el doctor Scandisi decía que Argentina no está haciendo las cosas mal, va por buen camino, porque se está anteponiendo condiciones que estos primeros países, al ser tan nuevo el virus y a tomarlos más por sorpresa, no pudieron implementar. Claro, bueno, China lo que hizo fue aislamiento total. Wuhan quedó absolutamente aislada, no circulaba nada ni nadie y económicamente si hay problemas, bueno, en algún momento se solucionará. Toque de queda, en 10 días metimos 2 hospitales de la hostia y así los chinos se fueron recuperando, casi no se reportan casos. Lo de Italia es tremendo, porque los muertos ayer fueron 300 y tantos y nos decían que la semana que viene va a ser el pico. Es decir que los centenares de muertos probablemente sigan en aumento. Escuchamos que eran 150, 180, 200, hasta los 300 que fue el día de ayer. Es tremendo lo que pasa en Italia, son 2.158. Irán, otro país, centro de Asia, que no tomó precauciones y de repente se topa con este escenario de casi 1.000 muertos, 5.389 recuperados. Y esto no vemos España, vemos Alemania, Francia, los Estados Unidos, Suecia, Holanda, el Reino Unido, Noruega, Bélgica, países de primerísimo mundo, que evidentemente no tuvieron la
premura necesaria para detectar esta situación. Fíjense los países africanos que prácticamente ni aparecen. Bueno, hay una cuestión climatológica sí, es también, cierto, ¿no? sí, En donde prospera el virus, es estacional, por eso nosotros tenemos que anteponernos Sí, y antecedernos a las condiciones que pueda generar la reproducción del virus. Sí, ayer contamos de Alemania, de Italia, del paciente cero, del famoso gerente de Unilever que estuvo en China, que se contagió, que después no le dieron el diagnóstico y fue contagiando sin darse cuenta. Bueno, se habla de que el paciente cero en Alemania ha sido una situación exactamente parecida, de que hizo una situación similar. Bueno, fue a Alemania y de repente pasa lo que pasa. Francia, Emmanuel Macron cerró las fronteras. Ayer dijo, hasta acá llegamos, nos aislamos totalmente, cada uno en sus casas, cuarentena absoluta. Y Corea del Sur, que es quizá el gran ejemplo de recuperación, leía en un punto intermedio, sin que sea un aislamiento total, ni parar el país enteramente, sino con muchísimo cuidado. Pensamos que son culturas absolutamente diferentes. Claro. Y cuando se dice una cosa, es una cosa y no hay ventajero ni no hay se nada que se le respeta, parezca. y ahí hay una cuestión de responsabilidad muy asumida y se cumple, ¿no? Hay que ver ahora, se agregaron Chile y Brasil como países de procedencia de riesgo para los argentinos que están de viaje. ¿Qué va a pasar con los argentinos que se repatrian? A la vuelta es... ¿Quién va a controlar que cumpla la cuarentena? Cuarentena, sí o sí, sí. Se apela siempre a la voluntad y a la responsabilidad individual. Cierro con Brasil. Sí. Ayer Brasil se conoció que Jorge Jesús, el entrenador de Flamengo, campeón de América, tiene coronavirus. Sí. Jorge Jesús estuvo más o menos para la época de un partido que fue Flamengo-Barcelona de Ecuador, dirigido por Terna Argentina. Patricio Lustó y Tello Figueroa, que era el cuarto árbitro, tuvo un contacto permanente con Jorge Jesús. ¿Pero cuánto hace eso? Hace 10 días, más o menos, un poco menos. O sea... Y Jorge Jesús tiene el virus del COVID-19. Los árbitros, todos en cuarentena. Ya AFA mandó un comunicado, la cuaterna arbitral, todos en cuarentena. Y aquí lo preocupante, lo de Jair Bolsonaro, porque como siempre da la nota, Bolsonaro estuvo con gente, se saludó, había sido analizado porque tenía algún síntoma que fue negativo. Había descartado. Dijo que había mucha histeria Sí. en el ambiente. La verdad que es lamentable cómo se lo ha tomado. Boris Johnson, el premier británico, más o menos, no fue por carriles similares, pero dijo cosas... Cuando uno escucha a los líderes mundiales que no tienen nada que ver con la medicina y que dicen cosas que empiezan como a resbalar, a patinar, atención, porque el líder político tiene que ser líder ante situación, tiene que ser el capitán de un equipo que es un país, bueno, y que pero todos ahí vayan se detrás ve de él. la Si el líder fortaleza y la pifia, formación claro, política de pifia el algunos resto. líderes. Hay gente que no está capacitada Y, para ¿no? ser líderes y es votada igual. Y Boris Johnson, cuando se dio cuenta que estaba resbalando, le han dicho, bueno, Boris, ten cuidado con lo que estás diciendo, que no es una cuestión sencilla. Pero vemos también lo que es Europa con un tráfico que es absoluto, ahora no tanto, ¿no? Pero que es incesante y que es muy fácil. A ver, vos estás en Francia, o estás en Italia, o estás en España y haces 600 kilómetros y de repente estás en Austria, estás en Suiza y haces 600 y estás en la República Checa o en Alemania Por o en eso el Hungría. cierre de fronteras, Claro, ¿no? Por fundamental. Sí.